Muy bien, sigamos hablando entonces sobre los juicios, ahora sobre el tema de la verdad y la falsedad de las proposiciones. Fíjense que a diferencia de lo que ocurría con la primera operación de la mente, es decir, la simple aprehensión, ¿m? que producía un concepto como una unidad de significación, en el juicio podemos hablar de verdad y falsedad según convengan o no con las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo árbol, ¿no? Capto el sentido de árbol por simple aprehensión y tengo su concepto, ese concepto me da un significado, ¿no es cierto? Pero no es propiamente hablando ni verdadero ni falso, porque se refiere a una esencia abstracta. Ahora, si yo miro a través de la ventana y digo el árbol que está en el jardín es un manzano, ¿sí? Esta referencia a un ente real situado en el jardín es necesariamente verdadera o falsa. Es decir, la proposición que yo emito es necesariamente verdadera o falsa. Entonces es importante recordar que el concepto se refiere a la esencia de la cosa, ¿sí? A la esencia en su estado de abstracción en la mente humana. Y que el juicio, en cambio, se refiere al ser mismo concreto de las cosas, ¿sí? A la existencia concreta, en este caso, del árbol que está en el jardín y no meramente del concepto universal y abstracto de árbol, ¿sí? Sin embargo, dice acá, no toda oración puede ser verdadera o falsa. Dicho de otra manera, no toda oración es una proposición. Por ejemplo, ¿hace frío? Anda a lavar los platos, chau hasta mañana, ¿sí? Ninguna de estas tres puede ser ni verdadera ni falsa. Fíjense, la primera es una pregunta, la segunda es una orden y la tercera es simplemente un saludo. ¿Mm? Solamente las oraciones que dicen algo sobre el mundo, sobre una situación real objetiva, pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? Y solo a ellas se le debe llamar rigurosamente proposiciones o enunciaciones. La verdad lógica, entonces, la entendemos como la conformidad entre lo que asienta el entendimiento por medio del juicio, y la realidad mentada por ese juicio. Se da la verdad cuando se afirma que es lo que es y cuando se afirma que no es lo que no es. ¿Sí? Esta definición de verdad ya está casi textualmente así en Aristóteles. El juicio erróneo, por lo tanto, contradice lo que es. Todos los juicios en los que el emisor asiente son necesariamente verdaderos o falsos. ¿Sí? No hay aquí un término medio. Entre verdad y falsedad no hay término medio, así como tampoco lo hay entre ser y no ser. ¿Sí? El principio de tercero excluido dice que una cosa es o no es. No cabe una tercera posibilidad. Lo mismo pasa entre los valores de verdad y falsedad. No cabe una tercera posibilidad. Sin embargo, cabe aclarar que los juicios sobre futuros contingentes, es decir, sobre hechos que todavía no han ocurrido, como si yo digo mañana va a haber un partido de fútbol entre la Facultad de Filosofía y la Facultad de Derecho, tampoco pueden ser ni verdaderos ni falsos, ya que su ser y su verdad están todavía indeterminados debido a la contingencia de las cosas por venir. Entonces, bueno, dejamos este video aquí y enseguida seguimos con la materia y la forma de las proposiciones.